En el caso de Rosa Elvira, y aunque esté latente el temor de que el asesino pudiera quedar libre de nuevo, al menos se conoce al culpable. Son incontables las mujeres en Colombia que son asesinadas, abandonadas, desaparecidas, cuyos crímenes quedan en la absoluta y total impunidad. Esa es la historia de esta hermosa joven. La historia de Jennifer. Jennifer tiene 28 años, es productora audiovisual, le encanta estar al frente de la cámara y recorrer el país de sus amores, Colombia. Nació el 23 de agosto de 1983 y creció en un bonito hogar de clase media como muchos otros en Bogotá, con sus 2 hermanas mayores. Hace 4 años que se aficionó al ciclismo, inclusive se entrenó durante 5 horas diarias por un mes completo con el objetivo de estar en forma para recorrer Sudamérica en bicicleta con un parche de amigos. Jennifer tenía una meta fija y todo parecía indicar que lo iba a lograr. Nos abrazamos y nos despedimos. Salió la despedí en la puerta de la casa y vi cuando se alejaba en su bicicleta. Y esa fue la última vez que la vi. Esta joven tenía plenamente estudiada la ruta de su travesía y su siguiente paso sería encontrarse con sus compañeros de aventura en Ibagué. Se comunicó conmigo, me preguntó que a dónde se podría quedar en Tocaima. Yo le indiqué dónde se podría quedar en Tocaima. Me dijo que ya se había quedado, cuánto le habían cobrado por el hotel y que ella salía a las 7 de la mañana. Desde ese día, Jennifer no se ha vuelto a comunicar con su familia. Ya hice contacto con el hospital de Girardot, con los diferentes centros de salud del mismo Girardot, de Tocaima. Me dijeron que no aparecía ninguna persona reportada ahí. Y a la vez me hice la comunicación con Medicina Legal de Girardot. Me dijeron que ahí no tenían reportado en los últimos 20 días ningún cadáver NN y que mucho menos cadáveres sin reclamar identificados no existían. Jennifer no llegó a encontrarse con sus amigos que partieron sin ella, y ante el paso de los días y la falta de noticias, se le clasificó como desaparecida un 13 de octubre. Después de 5 semanas aparecía una pista, pero era la más siniestra de ellas, la que cualquier padre preferiría desechar. Recibí una llamada el día 14 de octubre de una persona que se identificó como la esposa de la persona que tenía a su cargo y a su manejo la ambulancia del hospital de Coello, Tolima. Había dicho que habían recogido un cadáver en la doble calzada en el límite del límite de Coello. Una mujer que correspondría a la descripción de Jennifer había sido sepultada como NN en el municipio de Coello. El cuerpo había sido hallado semanas atrás, semidesnudo, con signos aparentes de tortura y violencia sexual. La causa de muerte en ese momento fue indeterminada, no había causa de muerte y no se pudieron recoger muestras en el momento, porque todos los pocos tejidos que habían estaban en descomposición y por lo tanto no sirven para estudio. 40 días después de haberla visto por última vez, Cecilia Rivero sale de su casa y se encamina hacia el destino que podría sacarla de una vez por todas de sus dudas de madre, devolverle la esperanza o sumirla en una realidad de pesadilla. Nos dirigimos rumbo a Coello, a la exhumación de un cuerpo que presumiblemente puede ser el de mi hija Jennifer Rojas. Siguiendo el protocolo legal, los forenses exhuman el cadáver de la mujer que había sido sepultada como NN en Coello. En este momento no podemos hablar de una identidad de este cuerpo porque precisamente para eso se está haciendo esta diligencia de exhumación y los estudios complementarios. Si hay algo más triste que enterrar un cadáver puede ser desenterrarlo, sobre todo si es para reabrir las cicatrices del alma que dejan las dudas de saber si ese que está ahí es el ser amado y los detalles de cómo lo mataron. Los despojos mortales de este NN serían llevados a Bogotá para una segunda autopsia que pudiera determinar con exactitud la identidad y sobre todo la causa de la muerte. Varias noches después de esta, exactamente 2 días antes de la Navidad del 2010, se confirmó que los restos exhumados pertenecían a Jennifer Rojas Rivero. Finalmente estos padres tenían certeza sobre el destino de su hija de 28 años.
Se cierra un ciclo de angustia, de zozobra, en el cual no se sabía cuál había sido el destino de ella, pero hoy estamos cerrando uno e iniciando otro, que es el duelo. Pero quedaban dudas. Nadie sabía hasta ese momento qué había motivado la muerte de Jennifer. Y nadie se explica tampoco por qué después del levantamiento del cadáver, unos trabajadores de la vía hicieron un hallazgo que fue pasado por alto por las autoridades que realizaron el levantamiento. Encontramos una fibra, dos paquetes ahí como bolsas con basura. Entonces al mirar se encontraron vimos unos carnets que daban con el nombre de la muchacha que habían reportado como desaparecida. Y llamamos al papá para que vinieran al lugar donde la habían encontrado, que los papeles y todo eso estaba ahí bien cerca de ella. Como muchos casos en Colombia, y a diferencia del de Rosa Elvira, del que seguramente se hallarán los culpables, tal vez nunca se sabrá lo que sucedió el 3 de octubre del 2010. La familia de Jennifer recibió este oficio de la Fiscalía General de la Nación que textualmente dice: comedidamente me permito comunicarle que la Fiscalía 23 Seccional del Espinal Tolima dispuso del archivo de las diligencias, número del proceso por el delito de homicidio, siendo occisa Jennifer Rojas por imposibilidad de encontrar el sujeto activo infractor de la acción penal. Para la familia de Jennifer nunca habrá justicia en esta tierra, pero por lo menos sus padres están tratando de vivir en paz, intentando entender por qué designios mortales su hija, amante de la naturaleza y del país en que nació, tuvo que irse de esa manera tan cruel. Todo parece indicar que Javier Velasco tiene al menos 2 muertes en su conciencia. Mientras Nasli aún no puede creer que el Estado le haya permitido matar 2 veces, el único consuelo que le queda a María Aurora y a toda la familia de Rosa Elvira es que el terrible martirio de su hija al menos sirva para que Javier Velasco no mate, torture y viole otra vez. Difícil. Igual no soy quien para juzgar a nadie, pero no sé por qué hacen algo así. Y el mensaje es: yo no los perdono, que los perdone Dios, yo no puedo hacer nada más. Y espero que de pronto esto sea un precedente para que, como nosotros lo sufrimos en carne propia, a nadie más le vuelva a suceder. ¿Cómo pudo la juez séptima de ejecución de penas de Bogotá dejar libre tras tan solo 16 meses al violador y asesino Velasco? Primero hay que entender qué es un criminal imputable y uno inimputable. Son inimputables las personas quienes en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuvieron la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental o estados similares. La juez consideró a este homicida como inimputable. En palabras sencillas, un pobre hombre víctima de un trastorno mental y con malos tragos, que no sabía lo que hacía y que por lo tanto no era culpable. Hay que ver las sentidas palabras que expresó el fiscal en la audiencia, describiéndolo como un hombre necesario para la sociedad y para su familia. Una tragedia en la que se ha vuelto involucrado Javier Velasco Valenzuela, un hombre de quien se sabe era dedicado a su trabajo, honesto a su familia, y qué decir con respeto a la suerte a la que han sido expuestos a partir de ese hecho su señora y sus hijitos. Con relación a los inimputables, para poder hacer este mismo juicio de valoración, la conducta es típica, antijurídica, pero no culpable, porque no se puede hacer juicios fundados en el dolo o la culpa por la ausencia de culpabilidad, como el presente caso se ha decretado a través de prueba científica y dictamen psiquiátrico, donde se estableció después de minucioso estudio trastorno mental transitorio. Hoy, teniendo en cuenta que Velasco estaba siendo buscado por la presunta violación de sus hijastras, que se habría llevado premeditadamente a Rosa Elvira para el Parque Nacional, que la habría sometido por varias horas a abusos y vejaciones, quedan muchas, pero muchas dudas de que este hombre en realidad sea loco, inimputable. Se acercaría más bien a la descripción de un psicópata,
como Garavito, la bestia, asesino y violador confeso de al menos 147 niños en Colombia. Una persona con un perfil criminal así es para los expertos sin ninguna duda imputable, culpable y consciente de sus acciones. El psicópata no tiene una verdadera enfermedad mental en el sentido estricto de la palabra. Es una persona que tiene un trastorno grave de la personalidad que se enmarca dentro del grupo de los trastornos antisociales. Estas personas pueden mantener por regla general sus funciones cognitivas, su toma de decisiones perfectamente conservadas, pero eso no les impide delinquir. Entonces, en los verdaderos trastornos mentales o enfermedades mentales, tenemos una alteración de las funciones mentales, la percepción, el juicio, el raciocinio, el pensamiento, el afecto. Mientras que en los trastornos de la personalidad, lo que está alterado es la forma de ser de la persona. Este mismo Estado que acaba de negar la extradición de Garavito a Ecuador, que le permitió asesinar y violar a niños por más de 10 años, es el mismo Estado que dejó libre a Javier Velasco la primera vez y que, estando Velasco asistiendo como cualquier parroquiano a clases, no había podido dar con él tras el presunto abuso sexual hacia sus hijastras por el que se le buscaba y tenía orden de captura. Según los expertos, aun si Velasco hubiera sido imputable, digamos que hubiera sido loco, una víctima de las circunstancias como lo describió el fiscal, que la juez séptima lo hubiera dejado libre fue un despropósito y definitivamente un riesgo para la sociedad. Un riesgo que Rosa Elvira pagó con su vida hace 2 semanas. La imputabilidad y la inimputabilidad son términos jurídicos. Lo que se refiere en nuestra legislación, igual que en otras muchas, es a que una persona que ha cometido un delito no es capaz de comprender su conducta o de autodeterminarse, es decir, tiene alterada o la comprensión cognitivamente de lo que hace o la capacidad de la voluntad de decidir si ejecuta o no la conducta. Ha sido un error de la juez séptima de ejecución de penas en la medida en que debió necesariamente hacer un control de tipo médico-legal a efectos de establecer la inmadurez o no de esta persona de que usted me habla respecto a si era procedente o no su internación en un centro psiquiátrico especializado antes de proceder a ordenar su libertad. Es posible que una persona que ha sido inimputable para un acto en el pasado sea imputable para otro en el presente. Eso es perfectamente posible. Esta misma justicia, que parece echar para atrás y no hacia adelante, tiene esta otra perla que muchos han olvidado. En 1980 se capturó al confeso asesino y violador de más de 300 niñas y jóvenes de Colombia, Ecuador y Perú, Pedro Alonso López, alias el Monstruo de los Andes. Este tenebroso asesino le entregó a la justicia, en un campo cerca de Ambato, en Ecuador, 53 cuerpos de sus víctimas. Estuvo preso hasta 1998 en el vecino país y luego fue extraditado a Colombia. Ecuador sí nos extraditó al Monstruo de los Andes, mientras nosotros le negamos a Ecuador la extradición de Garavito. Pues adivinen qué pasó con Pedro Alonso López, el Monstruo de los Andes, en nuestro país. Fue declarado enfermo mental y dejado libre. ¿Saben qué fue de su paradero? No, nosotros tampoco. Nadie lo sabe. El Monstruo de los Andes, sobre quien pesa una circular roja de Interpol, estaría libre en cualquier lugar de este país. Y como les decíamos, hoy Ecuador ha requerido a Garavito para que pague los crímenes que cometió allá. Y claro está, el Estado colombiano, muy preocupado por sus derechos, ha negado la extradición. Oyendo a Nasli y a María Aurora y toda su familia, preocupada porque la justicia deje nuevamente libre a Javier Velasco, podrían decir los juristas que son las palabras apasionadas de unas mujeres sencillas que no saben de derecho. No obstante, la historia da razón a sus temores, en un país que ha demostrado saber muy poco sobre cómo mantener a la sociedad a salvo de personajes tan oscuros como estos.